efectivamente en una crisis habitacional y cómo es que llegamos al menos a las condiciones que enumeráramos en la introducción? Yo creo que más que una crisis solo habitacional es una crisis del habitar y tiene que ver con distintas cosas que han cambiado en términos demográficos. Tenemos más números de migrantes, las familias se han transformado, no tenemos las familias tradicionales que nosotros pensamos que teníamos hace, no sé, 30 años. Hay familias extendidas, hay necesidades que han cambiado, pero también hay un problema que las personas quizás no están siempre tan satisfechas con las casas y con las viviendas donde están viviendo. Entonces, tenemos problemas que van más allá del objeto casa. Hay problemas que tienen que ver con los barrios, con las distancias, con empleo, con equipamientos que no están disponibles. Entonces es más que pensar que hay una sola razón, un solo problema, sino que es un problema bastante amplio sobre la forma en que vivimos en nuestras ciudades y nuestros territorios. Importante lo que tú señalas, la crisis del habitar. Entonces vamos a profundizar en ese punto, digamos que es mucho más amplio, pero quiero volver inicialmente a la conversación respecto a la cantidad de personas que viven en campamentos, por ejemplo, o las personas que viven en situación de calle. Cuando en Chile venía una tendencia a disminuir la cantidad de campamentos, ¿por qué se revirtió esa tendencia, Javier? A ver, esa disminución tenía que ver con una producción habitacional súper fuerte durante los años 90 y hasta mitad de los años 2000. Se producía al ritmo de 100.000, 120.000 viviendas al año. Y en los últimos 2 a 5 años se producía al ritmo de 20, 30.000 viviendas al año. O sea, la producción habitacional por parte del Estado se puso muy baja desde el año 2005 en adelante, en que hubo un llamado giro a la calidad del primer gobierno de la presidenta Bachelet, justamente por alegatos, por crisis de la calidad, por las casas Copeva que se venían arrastrando desde fines de los años 90, por la mala calidad con la que se construía. Entonces se empezó a construir con mejor calidad barrios y viviendas. No la mejor calidad, no la mejor localización, pero hoy en día podemos ver viviendas sociales de 55 metros cuadrados e incluso con ventanas de termopanel. Entonces, con ese giro empezamos a producir cada vez menos, empezaron a haber trabas del mismo Estado para no poder avanzar en lo cuantitativo, y eso se sumó a lo que estaba mencionando Paola, de que tenemos muchas esferas del habitar, del barrio, de la movilidad, de lo urbano, que están haciendo crisis hace tiempo y que no han mejorado. Perdón, Javier, tú hablas de trabas para generar soluciones habitacionales. ¿Cuáles son esas trabas del Estado? Por ejemplo, que el precio de la vivienda tenga un precio fijo máximo. La vivienda social hoy en día vale entre 1.000 y 1.400 UF. No se pueden hacer vivienda social de 2.000, de 3.000, 5.000 UF. Lo que significa que la vivienda social está restringida a cierto tipo de barrios. Entonces, el Estado crea escasez. No es solamente una escasez de mercado, sino que las normas que se impone el Estado le hacen crear escasez de suelo. El lugar donde se pueden comprar y producir vivienda social es muy restringido, y además por las mismas normas con las cuales tienen que insertarse en determinado municipio, hace que la producción habitacional sea cara y sea lenta. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos 5 o 10 años. Claro, y el proceso de acceder a la vivienda también se demora. Entonces las personas esperan muchos años para llegar y una vez que tienen el subsidio poder acceder a la vivienda que está terminada. ¿Y por qué se demora, Paula? Porque los procesos son complejos, son lentos. Un edificio no se demora un año en construir, se demora un buen tiempo. Conseguir terrenos se demora un tiempo. Y el proceso de postulación, ¿no? De conseguir a los grupos que se pongan de acuerdo. Y también las personas están más exigentes, que están muy bien. Estamos pudiendo, los habitantes de nuestras ciudades, poder exigir mucho más y queremos definir cómo y dónde queremos vivir. Eso me parece muy interesante de abordar también cuando en el próximo bloque además conversemos sobre los desafíos, ¿no es cierto? Cómo solucionar problemas como la falta de una habitación o de una casa. Antes se hablaba del sueño de la casa propia, hoy estamos hablando de personas que tienen en campamentos mucho menos acceso a situaciones como luz, agua potable u otras, lo que precariza aún más la vida. Las personas que hoy viven en campamentos, ¿podemos caracterizarlas de alguna forma? Por ejemplo, hablaba de la crisis migratoria. ¿Son solo migrantes o se ha empobrecido también la población? Hay de todo. Hay personas migrantes en ciertos lugares más que en otros también. En el norte de Chile, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, también en Santiago. Hay un buen número de migrantes que llegan a nuestro país y acceden a ese tipo de viviendas. Pero también hay personas, y nosotros lo hemos visto en el norte de Chile también, que
teniendo acceso a su vivienda, prefieren ir a vivir a campamentos por las situaciones de tamaño de la vivienda, por tener a las familias más cerca, porque la solución habitacional que le entrega el Estado no necesariamente va de acuerdo a las otras necesidades que ellos pueden tener. Antes de pasar por a el precio por de la favor. vivienda también. Por el precio. Hay mucha gente, sobre todo en ciudades mineras del norte, como en Antofagasta, profesionales con buen sueldo que se van a vivir a campamento. Entonces, por ahorrar un tiempo, luego tener un pie y comprarse una vivienda, o ahorrar mucho tiempo. El tema es que el arco de gente que vive en campamentos ya no es la gente más pobre y miserable. Existe, por supuesto, gente pobre y miserable viviendo en campamentos, pero también hay otra gente que sufre con el problema general de la vivienda, que no es solo campamento, no es solo vivienda social, sino que es un problema general de déficit habitacional que le afecta a un gran grupo de gente que no solamente son los más pobres. Por estas características que tú decías, Paola, el habitar, ¿no es cierto? Que tiene más que... O sea, que no es solo un techo, una casa, abrir la llave, que se haga agua potable. El problema del habitar, ¿cómo se caracteriza? Sí, y tiene que ver con nuestro proceso en Chile. Nosotros, como tenemos, si vemos los datos del censo, muchas viviendas ya están, personas ya están en condiciones de resolver el tema del suelo, por ejemplo, o de la casa. Pero también queremos vivir en un barrio seguro. Queremos vivir cerca al hospital o a la clínica, o a colegios, a infraestructuras, a centros comerciales. Y entonces, eso implica que nosotros queremos vivir en zonas más céntricas, en áreas más densas también, en lugares donde podamos llegar más rápido y no tener que estar viajando 2 horas, que si te tocó una vivienda en la periferia, tienes que viajar muchas horas y el sistema de transporte, por ejemplo, las autopistas, todo el sistema urbano que debiese estar vinculado, planificado de manera armónica, no funciona así en Chile en este momento. Y eso hablando de Santiago, cuando empezamos a hablar de lo que sucede en regiones que son necesidades también muy distintas, empezamos a ver que hay que empezar a reconocer la pertinencia, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado para habitar en nuestras ciudades hoy? Qué importante eso. Vamos a estar revisando algunas declaraciones que obtuvimos de personas que efectivamente viven en la calle y que se relacionan un poco con lo que ustedes están señalando. No es solo un problema de que no tengo un techo al que llegar. Se me hace más fácil a veces vivir aquí en estas condiciones, pero eso de todas maneras genera problemas, ¿o no? Genera problemas para el Estado, genera problemas para la comunidad y para las mismas familias o personas que optan por una situación porque entre elegir lo malo y lo menos malo me quedo, por ejemplo, en un campamento, aunque eso signifique otro tipo de precarizaciones. Sí, personas en situación de calle hay en todo el mundo. Sobre todo, diría, en lugares como en el norte global. En Europa, en Estados Unidos, hay mucha gente en situación de calle justamente por lo que se ha llamado la crisis global de asequibilidad de la vivienda. La vivienda está muy cara en muchos países con respecto a los ingresos. Y eso significa que haya gente profesionales también, gente con trabajo incluso, pero que pierde su vivienda, por ejemplo, por la crisis subprime, o pierde su vivienda porque tuvo un problema de violencia intrafamiliar, o que pierde su vivienda porque lo echaron de su trabajo, o porque dejó de percibir ingresos, etc. Y eso lleva a que se agrupen en lugares alrededor de la posta central, alrededor de ciertos lugares, centros de salud también, en la línea del eje de la Alameda, cerca del barrio Meix. Hay lugares específicos donde hay más gente en situación de calle que en otros. Hay por todos lados, digamos, pero hay lugares específicos donde hay muchísima